pero estableceré mi pacto contigo. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Yo estableceré el trono de su reino para siempre. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Vamos a hacer algo como 100 mexicanos dijeron, pero pensando en algo más o menos en las 5 o el top de 5 preguntas que sueles hacer cuando conoces a alguien por primera vez. ¿Cuáles son? ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde eres? Bueno, no sé, ya tanto compromiso, no sé, eres casado. Bueno, justo hacemos alguna de estas preguntas. Si pasaste por mesa de bienvenida, por cierto, alguna de estas preguntas te hicimos y el objetivo es básicamente conocerte. Fíjate que estas preguntas están conectadas con algo que nosotros podemos llamar identidad. Básicamente, estas preguntas están relacionadas con quién eres. Es decir, queremos conocer la identidad de la persona. Una más, Cabina, una más. Y básicamente tú conoces a las personas en un contexto de relación. No es como que te presentan a alguien y le pides, ¿me pasas tu INE? No, ¿verdad? No haces eso. Tú conoces a las personas en un contexto de relación, es por medio de un proceso. Nuestra identidad nos define y queremos conocer a las personas con quien hablamos, con quien nos relacionamos, porque nuestra identidad nos dice quiénes somos y lo que somos define básicamente todo lo que hacemos. La manera en la que nos relacionamos, la manera en la que vivimos, la manera en la que hacemos las cosas está determinada por nuestra identidad de quiénes somos. La identidad es lo más básico que un ser humano busca responderse desde muy pequeño. Y aunque a veces intentamos responder esas preguntas más como de forma informativa y no tanto de manera de convicción, lo cierto es que está en el ser humano esta búsqueda de cuál es nuestra identidad. Esa misma pregunta básica está conectada con la comunidad. No solamente hablamos de una identidad individual, sino también hablamos de una identidad comunitaria. Y eso es lo que queremos hacer en esta tarde, pensar en nuestra identidad comunitaria. Y tenemos que preguntarnos, ¿qué nos da identidad comunitaria? ¿Será que nos da identidad comunitaria nuestra historia de 100 años? La iglesia hemos celebrado 100 años y es una bendición eso. ¿Será que nos da identidad esos 100 años? ¿Será que nos da identidad un edificio? ¿Será que nos da identidad una denominación? Quiero decirte, estos elementos son importantes y pueden formar algo bueno en nuestro sentido de cuando hablamos de identidad local. Pero cuando hablamos de iglesia, nuestra identidad está definida por algo más que eso. Y te lo quiero poner de esta forma. Nuestra identidad está arraigada y formada por una relación de pacto, relación pactual. La relación de pacto forma quiénes somos y lo que hacemos. Es decir, nuestra identidad comunitaria como iglesia está determinada por la relación de pacto que tenemos con Dios, por esa relación vertical. Así que lo que queremos hacer en esta tarde es pensar en esta identidad que tenemos como el pueblo del pacto. Estamos hablando de esta serie, llevamos 3 sermones sobre el pueblo del pacto.
Y hemos pensado que el pueblo del pacto tiene a un soberano que lo gobierna, tiene estipulaciones la semana pasada con el hermano Javi. Y hoy vamos a pensar que el pueblo del pacto tiene una identidad particular. Es lo que quiero que tengas en mente. Esto es, el pueblo del pacto tiene una identidad particular. Y quiero que veamos esta identidad particular a través de Éxodo 19, versículo 1 al versículo 8, y que tú puedas darte cuenta que hay 3 características que nos van a definir a través de este pasaje y nos van a hablar y abordar sobre nuestra identidad comunitaria. Son 3. Los que están de casa ya saben, 3. Bueno, vamos a pensar en 3. Somos un pueblo redimido para Dios. Y cuando estemos hablando de eso, quiero que te des cuenta que nos vamos a estar enfocando en la presencia de Dios. Somos un pueblo atesorado por Dios. Y cuando estemos abordando esta, vamos a estar viendo que hay una exclusividad del trato de Dios con su pueblo. Y tercero, vamos a estar pensando en un pueblo consagrado a Dios. Es cómo nuestra identidad moldea lo que hacemos y cómo nos motiva y nos da propósitos en el marco de nuestra vida cotidiana. Así que vamos a pensar el primero. ¿Cuál es? Somos un pueblo y vamos a enfocarnos en la presencia. Yo espero que para este momento, o más bien si tú eres nuevo es justificante, pero si no eres nuevo, ya eres de casa, yo espero que para este momento tengas una idea básica de lo que significa pacto. Pero si no, quiero darte una definición de lo que es pacto. Y quiero dártela de inmediato porque si tú tienes tu Biblia abierta, tú puedes darte cuenta que en los versículos se menciona el pacto. Y quiero decirte que el pacto es una relación vinculante entre Dios y su pueblo. Una relación vinculante no es nada más como cuando vinculas tu celular con otro celular, no es simplemente así. La idea de vinculante está relacionada con obligaciones o con una relación seria. Es decir, no es una relación como que le pones 3 granitos de empeño, no es algo así. Es una relación seria, una relación que tiene obligaciones para nosotros, pero que también tiene bendiciones y promesas para nosotros. Así que ten en cuenta, eso es el pacto, una relación. Cuando pienses en pacto, tú pienses en una relación vinculante entre Dios y su pueblo. Ahora, ¿por qué es importante que tú tengas esto presente? Porque quiero que tengas en cuenta, todo lo que hace Dios hacia nosotros está relacionado con el pacto. Dios se relaciona con los seres humanos solo con pacto y no sin pacto, con algo formal. Y quiero mostrarte cómo tener esta perspectiva va a orientar la forma en la que interpretas incluso tu vida. Porque es lo que está pasando con lo que vamos a leer allá en Éxodo. Para eso quiero que te des cuenta cómo el ejemplo de Éxodo nos va a ayudar a pensar en términos de pacto. Si tienes tu Biblia abierta, por favor acompáñame a Éxodo capítulo 19, versículo 1 y 2. Y puedes leer conmigo, te lo agradeceré. Acompáñame. Al tercer mes de la salida de los israelitas de la tierra de Egipto, juntos, ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Salieron de Redifín, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Allí, delante del monte, acampó Israel. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? En el monte. ¿Pero qué hacían en ese monte? ¿Qué es ese monte? ¿Cómo se llama ese monte? Sinaí, un monte que llamado Sinaí. ¿Sabes? Hay lugares que tienen significado e importancia para nosotros y quiero señalarte o compararte eso porque así como hay lugares importantes para nosotros, así hay lugares importantes en la historia de la redención. Tú puedes pensar, por ejemplo, en lugares que han marcado, han sido significativos para ti. Por ejemplo, cuando yo paso por cierto restaurante en Campeche, pienso específicamente en un restaurante que venden una muy buena carne. Pienso en el momento en el que pedí a mi esposa que fuera mi esposa. Entonces conecto ese lugar con un evento, un lugar entonces que tiene significancia para mí y que está conectado con un recuerdo. Así también hay lugares que tienen importancia en las Escrituras. Ese lugar es Sinaí. ¿Y por qué tiene importancia? Bueno, tiene importancia
Porque aquel líder que los estaba conduciendo, ¿quién era? Moisés. Y este hombre había estado en el desierto por 40 años cuidando ovejas. No sé tú, pero eso no es muy atractivo, ¿no? 40 años en el desierto. Pero lo que nos llama la atención no solamente son los 40 años, sino que en medio de ese proceso Dios lo llamó en el monte Sinaí y le dijo algo muy sorprendente. No sé si lo tengas en cuenta, pero quiero llevarte a pensar ahí. Y para eso quiero que vayas una vez más ahí en Éxodo, ten tu Biblia abierta y vayas a Éxodo 3, versículo 12. No sé si lo tenemos, ahí está. Capítulo 3, versículo 12. Éxodo capítulo 3, versículo 12. Y observa lo que dice el Señor cuando está llamando a Moisés. Ciertamente yo estaré contigo, le respondió el Señor, y la señal para ti de que soy yo el que te ha enviado será esta: cuando haya sacado al pueblo de Egipto, ustedes adorarán a Dios en este monte. ¿Te diste cuenta? Eso eran 3 meses antes aproximadamente de que Israel saliera de Egipto. Y ahí se encontró Dios con Moisés, solamente ellos dos, a través de una zarza. Y le dijo: mira, la señal de que te estoy diciendo, de que creas, porque te acuerdas que el Señor le dijo: oye Moisés, ve y Señor, ¿y será que la voy a armar? ¿Será que no? Y es que soy tartamudo, y si le meto, y si me trabo, y no. Bueno, en medio de todo eso el Señor le afirmó una y otra vez: mira, esta es la señal. El pueblo adorará en este monte en el que te estoy hablando. ¿Y sabes qué está ocurriendo? Dios está una vez más manifestándose en ese monte, y el pueblo iba a adorar en ese monte después de 3 meses que había salido de Egipto. Así que Sinaí va a comunicar algo muy importante. Te lo voy a poner así. Sinaí va a comunicar promesa y encuentro. Promesa porque Dios estaba cumpliendo lo que le dijo a Moisés. Y encuentro porque el Señor se iba a encontrar con su pueblo en ese monte de una forma maravillosa. Entonces lo que quiero llevarte a ver es que Dios nos está mostrando que debemos de interpretar el Éxodo con lentes de pacto. Y asimismo nuestras vidas deben ser interpretadas con lentes de pacto. Te lo voy a poner de esta forma. Todo lo que Dios hace y hará en nuestra vida es porque estamos o no estamos en relación de pacto. No hay como punto neutro, o como que ¿le entro, Señor? ¿O no le entro? Como que sí, no. Todo lo que Dios hace para tu vida y lo que ocurre en tu vida ocurre porque estás en relación de pacto o no estás en relación de pacto. Creo que el mejor ejemplo que podemos tener es cuando nosotros pensamos en el matrimonio, ¿sabes? Bíblicamente el matrimonio es una relación de pacto. Y todo lo que debe hacer el esposo hacia la esposa y la esposa hacia el esposo es porque están en un pacto. Lo que yo hago hacia mi esposa, mis responsabilidades son porque yo estoy en pacto con ella. Mi falta de responsabilidad es incumplir el pacto que hice con ella. Lamentablemente los matrimonios fracasan porque olvidan que están en pacto. Y el pacto matrimonial es un reflejo del pacto que Dios hizo con su iglesia. Así que lo que quiero decirte una y otra vez es que lo que Dios hace es justamente eso: relacionarse con nosotros por medio de pacto. Y cuando eso ocurre, debes poner eso en tu memoria bíblica o espiritual. Una vez que estamos entonces conectados con eso, los que estamos en Cristo recibiremos un trato pactual. Todo lo que haga Dios en nuestras vidas, el que te provea, el que te cuide, el que te sustente, el que te exhorte, el que te levantes cada mañana, y todo lo que ocurre, si tú estás en Cristo, va a ocurrir porque estás en pacto con Él. Dios va a tratarte como alguien que está en pacto porque estás en pacto con Él. Y ahora tú te podrías preguntar, te lo voy a poner de esta forma: ¿cuál es el propósito de que Dios se relacione pactualmente con nosotros? ¿Por qué no dejó así como que la unión libre?
¿O por qué no dejó así como que una relación sin formalidad? ¿Por qué? No solamente porque va a garantizar promesas, sino porque tiene ese objetivo de llevarnos a su presencia. Y es ahí donde yo anhelo que tú puedas entender que cuando hablamos de redención, no solo se trata de perdón de pecados, sino se trata más bien de algo más que perdón de pecados. Siempre cuando hablamos de qué significa redención, y casi siempre pensamos que Dios nos rescató, y eso es cierto, pero eso no es todo lo que abarca redención. Hay más que eso. No es menos que eso, pero hay más que eso. Quiero hacértelo ver cuando llegamos al versículo 4 de Éxodo 19. Si puedes regresar a Éxodo 19 y puedes leer conmigo el versículo 4, te vas a dar cuenta a qué me refiero. Lee conmigo, por favor, el versículo 4. Ustedes han visto lo que he hecho a los egipcios y cómo los he tomado sobre alas de águilas y los he traído a mí. ¿Notaste la metáfora? Ustedes han visto lo que yo hice, pero la forma en la que Dios va a describir eso es sorprendente. Va a usar la naturaleza y va a usar justamente un animal, alas de águila, un ave. Y debes de saber esto. Si tú puedes buscar en tu Biblia después, en Salmo 57:1 o en Salmo 91:4, las alas están asociadas con un lugar de refugio y protección. Te puedes quizás recordar el Salmo 91: bajo las sombras de tus alas estaré seguro. Ahí estaré. Entonces quisiera que lo entiendas de esta forma. Las águilas madres cuidan a sus indefensos aguiluchos. Ojo, aguiluchos es la forma en la que le dice a los hijos, no es como una forma despectiva, así como que aguiluchos, no, es una forma en la que se refiere a sus crías, ¿no? Las águilas madres cuidan entonces a sus indefensos aguiluchos desde que nacen hasta cuando aprendan a volar. Pero cuando aprenden a volar, no es como le dan el empujón así como que en la cima y métele, no es algo así, no, sino que les va a enseñar a volar, pero no las va a abandonar. No es decir, métele y ahí te dejo, no, sino que las va a cuidar en el proceso de enseñanza de tal forma que si el aguilucho no logra agarrar el vuelo, las águilas van a meterse para sostenerla, y si hay un ave enemiga queriendo cazarla, la madre águila va a defender a sus aguiluchos. Lo que quiero que te des cuenta de esta imagen hermosa: Dios no solo libera a su pueblo de Egipto, sino que Él dice que Él vino y Él protegió a su pueblo como águila. Trajo a su pueblo para que estuviera en su presencia. La imagen entonces es hermosa. Dios no solamente nos libera de nuestros pecados, sino que camina con nosotros en nuestros desiertos. Eso es lo que hizo Dios con el pueblo de Israel después de salir de Egipto. Él caminó con su pueblo en el desierto, y eso nos comunica algo padre. Dios camina con nosotros en medio del desierto, nos sostiene. Así como un águila, entonces, Él extiende sus alas para protegernos, para darnos sustentos, para estar con nosotros. Eso lo hace el Señor. Y entonces quiero que observes algo muy importante en el versículo 4. No solamente los protege, no solamente los lleva. Nota el final del versículo 4. ¿Qué dice? Los he traído a mí. Dios ha liberado al pueblo de Israel de Egipto. Los ha cargado, los ha protegido con el único propósito de traerlos a Él. Y eso es lo que significa el pacto. ¿Sabes por qué Dios se relaciona con nosotros por medio del pacto? Porque Él quiere traernos a su presencia. El Señor hace pacto con nosotros por medio de Cristo. Nos libera de nuestros pecados
y nos pone en una relación pactual para traernos hacia Él, porque estábamos alejados, porque nos alejamos, y entonces lo que hace Dios es traernos hacia Él por medio de Cristo. Así que aquí está nuestra identidad. Somos un pueblo redimido, sí, pero no solamente se queda en un pueblo redimido. Somos un pueblo redimido para Dios. Te lo voy a poner de esta forma entonces. El Señor extiende sus alas de amor para protegernos y llevarnos a vivir en su presencia. Dios te libera del pecado para acercarte a Él, para habitar en su presencia, para disfrutar de Él. Dios quiere liberarte de tu pecado, no para que te enredes más en pecado, no para que te alejes de Él cuando tú pecas, no para que te alejes de Él cuando Dios te está llamando, no, sino para que nos acerquemos a Él, porque Él quiere que habitemos en su presencia. Esa es nuestra identidad. Te lo quiero poner de esta forma. No hay salvación sin relación. La salvación sin relación es una ilusión. No puedes decir que eres salvado por Cristo, pero no estás relacionado con Cristo. Esa es una incongruencia. No, esa es una falsa realidad cristiana. El Señor nos salva para relacionarnos con Él y habitemos en su presencia. ¿Y cómo sucede eso? ¿Cómo habitamos en su presencia? Sabes, hay algo padrísimo en Éxodo 19. Si tienes más tiempo en tu casa, puedes leerlo del versículo 8 en adelante, vas a ver qué va a ocurrir. Pero la forma en la que Dios manifestaba su presencia, ¿te acuerdas? No era a través de truenos, humo y relámpago, sino porque Él hablaba. Y aquí hay un principio muy importante. Donde está su palabra, donde está su voz, ahí está su presencia. Donde está su palabra, donde está su voz, ahí está su presencia. Por lo tanto, la forma en la que podemos vivir esta identidad comunitaria es cuando nosotros habitamos en su palabra. Porque si está su palabra, está su presencia. Mi hermano, no es algo así como ilusorio, no. Si está su palabra, Dios está ahí. Porque donde está su voz, está ahí. Esa es la garantía. Su palabra no está desconectada de su presencia. Por lo tanto, tú y yo somos aquellos que vivimos en un pacto con Él cuando estamos viviendo en su palabra. Cuando hacemos de la palabra de Dios nuestro hogar, cuando su palabra es tu hogar, entonces habitas en su presencia. ¿Y cómo se ve esto? Te lo quiero poner de estas 4 formas. Habitar en la palabra es estudiar la palabra. Que tú puedas estar en esa palabra estudiando. Pero no solamente que la puedas estudiar, sino que puedas meditar en la palabra. Meditar es como rumiar. ¿Saben qué hacen quienes rumean? Exactamente, las vacas, sí, exacto. Están rumiando y están trayendo una y otra vez. La idea es básicamente que tú puedas traer la palabra estudiada y la medites una y otra vez, porque estás habitando en esa palabra. Pero no solamente la estudias, meditas, sino oras la palabra. La forma en la que pides es formada por la palabra. Empiezas a pedir porque la palabra está guiando tu vida, está guiando tus peticiones, está guiando tus anhelos, y eso se traduce en que vives la palabra. Si no estamos estudiando la palabra, meditando la palabra, orando la palabra, viviendo la palabra, y todo esto en el contexto de que estamos en relación de pacto con Cristo, pudiéramos estar engañándonos. Y esto es lo interesante. ¿Por qué quisiéramos ser salvados por Cristo, pero no estar disfrutando de su presencia? Dios nos salva para traernos a su presencia
y disfrutar de Él y gozarnos en Él. Hay dicha, hermano, hay dicha, hay disfrute de habitar en su presencia. Entonces quiero que intencionalmente tú puedas responderte esta pregunta. ¿Cómo estás practicando habitar en la presencia de Dios? ¿Cómo podrías tú decirme, ok, fíjate que yo tengo, está bien, tienes otro método, está bien, pero ¿cómo tú estás convencido que estás habitando en la presencia de Dios? ¿Cómo? Respóndete. Porque donde está su voz, recuerda, ahí está su presencia. Y Dios te llama, Dios te redime. Somos un pueblo redimido para Dios, para habitar en su presencia. Hay otra característica más, y es que somos un pueblo atesorado por Dios. Eso va a enfatizar la exclusividad que el pueblo tiene, el pueblo del pacto tiene para con Dios. Para eso quiero que vayas conmigo y veas el versículo 9. Versículo 5 del capítulo 19 de Éxodo. Éxodo capítulo 19, versículo 5. Si lo tienes, acompáñame por favor a leer. Ahora pues, si en verdad te escucha mi voz, ¿qué seremos si guardamos el pacto? Especial tesoro. Esto no es cualquier cosa. No todas las cosas son igualmente de valiosas para ti. Así que esta es una descripción muy elevada de cómo Dios nos considera delante de Él, ante sus ojos. Y la palabra hebrea que se traduce como tesoro, te lo voy a poner aquí. Nota esta, es seguyá. Y está relacionada con propiedad personal de un rey. Los reyes tenían tesoros, el tesoro real, y dentro del tesoro real habían posesiones muy valiosas del rey. De hecho, hay un ejemplo bíblico en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 3, donde después de que David había dado parte de sus tesoros para construir la casa de Dios, en Primero de Crónicas capítulo 29 versículo 3, él dice que dentro de sus tesoros privados él va a dar de lo que más tiene valor para Dios. Es un tesoro real, de eso que es más valioso, de las reservas privadas. Eso es de lo que más valor tiene para el rey. Dios está diciendo justamente esto de su pueblo, ¿sabes? Él está diciendo que su pueblo es su posesión más preciada entre todos los pueblos. Los demás pueblos no es que no tengan valor, por supuesto, tienen valor porque fueron creados a imagen de Dios. Pero el pueblo del pacto es más valioso a los ojos de Dios, delante de Dios, que el resto de los demás pueblos. ¿Por qué? ¿Porque son mejores que los demás pueblos? ¿Porque tenían algunas características únicas? ¿Porque tenían el tesoro de los egipcios? Y Dios le decía, no, pues tienen los tesoros de los egipcios, me las van a dar, ¿será así? No, no es por eso. Dios los había tratado de una forma única y especial porque los había escogido como su pueblo, porque a Él le plació. Te lo voy a decir de esta forma. Dios nos escoge y decide relacionarse con nosotros, no por lo que tengamos, ni por lo que somos, sino porque Él es un Dios de amor y de gracia. Si Él decide amar a alguien, lo va a amar y lo va a amar para siempre. Así que nota lo que estoy diciendo. El valor de algo es determinado por quien lo valora. El valor de algo es determinado por quien lo valora. Quiero darte un ejemplo. Piensa rápidamente en esto. ¿Qué objetos tienes tú que valoras? ¿Anillos?
un reloj, ¿qué tendrías? Ponle nombre. ¿Nada? Agujas de tejer, ok. Piensa en aquellos que tú le has asignado un valor. Yo te voy a dar un ejemplo. Yo tengo 2 anillos, bueno, más bien, tengo un anillo que considero muy valioso, no simplemente porque sea de oro, bueno, eso dice el certificado, no porque sea de oro, simplemente, sino porque está vinculado con mi matrimonio. Para mí es importante. Hay otro anillo que mi mamá le regaló a mi esposa y para mí ese anillo es muy importante porque mi mamá se lo regaló a mi esposa. Lo que quiero decirte es que no vale necesariamente por sí mismo, sino porque se le asigna un valor. Eso es lo que estamos pensando cuando estamos entendiendo que Dios le ha dado, o más bien considera como valioso a su pueblo. Le ha dado un valor por encima de las demás naciones. Te lo voy a decir de esta forma. Valemos para Dios no en virtud de lo que somos o tenemos, sino en virtud de su infinito valor. Las demás naciones valen, sí, porque son imágenes de Dios, pero al pueblo de Dios, Dios le ha asignado, le ha dado un valor por encima del resto de los pueblos. Así que lo que quiero decirte es que el pueblo del pacto es peculiar, es único, es exclusivo, porque en el corazón de Dios tenemos un lugar especial por encima de los demás. Si estás en Cristo, eso es una verdad para ti. Él nos ha dado valor. Valemos porque Dios vale infinitamente. Y eso es gracias a su amor de pacto. Así que esto es muy importante para ti y para mí. Él nos ha dado un valor porque nos ha visto por medio de su Hijo. La muestra más grande de que nosotros somos valiosos para Él, de que su pueblo escogido es valioso para Él, es que nos ha cubierto con la sangre más valiosa, la sangre de su Hijo. Te lo voy a poner de esta forma. Ante los ojos de Dios valemos porque estamos cubiertos con la sangre de su Hijo Jesús, que es más preciosa, que es más valiosa que el oro y la plata. El pueblo del pacto es el tesoro de Dios. ¿Lo escuchaste bien? Es el tesoro de Dios. Es exclusivo, pero no porque tengamos una profesión simplemente, o ni siquiera es porque tengamos una profesión. Somos valiosos ante los ojos de Dios, no por nuestras posesiones que podamos tener, no por lo que deseamos o alcancemos. No es porque Dios dijo, bueno, vi a Pepe que se iba a congregar a Antioquía, entonces lo voy a elegir. No. Sino porque nos ha amado en Cristo para siempre. Eso transforma nuestras vidas. ¿Sabes cómo? ¿Sabes? A veces podemos experimentar que no tenemos valor ni ante Dios ni ante las personas. A veces nos podemos sentir estresados por el uno, por el otro, pero quizás hay días más que estás estresado que otro. Cuando miras hacia atrás, quizás en viernes y ves tu semana y dices, quizás no tuve mucho éxito esta semana en lo que pensé hacer. Y entonces nos desanimamos por los problemas que están de fuera de casa, los que están en el trabajo, los que están incluso en escuelas. Y si a eso le agregas luchas con enfermedades y con tristezas, con aflicciones y desánimos. Y a veces en medio de circunstancias tan difíciles nosotros llegamos a pensar que dejamos de tener valor ante Dios. Pero si tú estás en Cristo, escucha bien eso. Si estás en Cristo, eres valioso para siempre a los ojos de Dios. Te lo voy a poner de esta forma.
En las peores circunstancias, no debemos creer que dejamos de valer ante Dios, sino que incluso las más difíciles circunstancias de nuestra vida no restarán el valor que Dios nos ha dado en su Hijo. Hermano, yo anhelo que tú puedas experimentar, si tú tienes fe en Cristo, tú puedas experimentar este valor que Dios te ha dado en Él, y que ese valor que Dios te ha asignado, porque Él ha decidido amarte en Cristo, pueda ser tan suficiente que pueda animarte y fortalecerte en la circunstancia en la que tú te encuentras. Porque su amor es verdadero y real y puedes experimentarlo en tu vida. Eso es muy animador, ¿sabes? Porque en un contexto donde se aplaude la inclusión, hay rechazo social, incluso rechazo familiar. Una esposa puede experimentar un rechazo real de su esposo, o incluso viceversa, un esposo puede experimentar un rechazo real de su esposa. Un hijo verdaderamente puede experimentar y ver que es real que sus padres lo rechacen. Un joven puede experimentar el rechazo de sus amigos o de sus compañeros en la escuela o donde se esté moviendo. Pero si tú estás en Cristo, si eres fiel a Él, si has decidido seguirle, quiero que sepas esto: nunca serás rechazado por Dios. Eres valioso ante sus ojos, no por lo que tengas ni dejas de tener, sino que a pesar de eso, eres valioso ante sus ojos, porque Dios te ha amado por medio de Cristo. Y eso es sumamente reconfortante. Porque cuando pienso en eso, inmediatamente no puedo dejar de pensar en Romanos 8:38, ¿sabes? Pablo diciendo: porque estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Eso es profundamente real, mi hermano. Si tú tienes duda de esto, de verdad, te invito a poner tu fe en Cristo, y eso es real. Así que quiero animarte, quiero sacarte de donde tú estés, y quiero que tú pienses en esta idea. Ponle nombre a tus circunstancias. En circunstancias ponle nombre. No sé en qué circunstancia viniste hoy aquí, pero en circunstancias de aflicción, de tristeza, de angustia, de preocupación, si estás en Cristo, y si no estás en Cristo, es la invitación: debo recordar que somos valiosos para Dios en Cristo. Amén. Amén. Así que observa, esta es la identidad del pueblo. Somos redimidos para Dios y somos atesorados por Dios. El ser más importante en el universo, si estás en Cristo y escogido por Él, te atesora, mi hermano. Y eso es una bendición. Pero quiero llevarte a pensar en una tercera característica de este pueblo. Somos un pueblo consagrado a Dios. La idea es: somos un pueblo apartados para Dios. Y lo que intento decirte es que nuestra identidad determina la tarea. Lo que somos determina lo que hacemos. ¿Quién eres tú? Determina la forma en la que actúas, la forma en la que vives. Y mira cómo el Señor nos va a decir esto una vez más allá en Éxodo 19, versículo 6. Si puedes leer conmigo, acompáñame. Ustedes serán para mí
Gracias. Nota, si puedes subrayar esas palabras de donde dice, para mí, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Un reino de sacerdotes. Si tú tienes contexto del Antiguo Testamento, te puedes dar cuenta que aquí hay una combinación de dos tareas y de dos oficios. Esa es la de un rey y la de un sacerdote. Quiero explicarte la de un sacerdote. Los sacerdotes estaban dedicados a representar al pueblo delante de Dios. La ilustración más famosa acerca de esto es como si yo te diera la espalda y yo estuviera enfrente, entonces yo te represento ante Dios. Es una forma de decir cómo ellos eran los intermediarios. Dentro del pueblo de Israel, quienes tenían esta tarea eran justamente los levitas. Pero lo que nos llama la atención es que en un sentido general Dios está diciendo que el pueblo son sacerdotes, no solamente los levitas. Y lo que eso nos indica, cómo ellos tenían un papel de representar sacerdotalmente a Dios ante las demás naciones, es decir, cómo ellos iban a ser instrumentos de Dios para las demás naciones. Quizás esto todavía no sea claro, pero quiero llevarte a la segunda tarea. Son un reino de sacerdotes. Y la segunda tarea es la de un rey. ¿Qué hace un rey? Pues un rey gobierna. Un rey gobierna representando a Dios ante el pueblo. En esa misma ilustración es como si Dios estuviera atrás de mí y ustedes son el pueblo, entonces yo represento a Dios ante ustedes. ¿Se dan cuenta la diferencia? Las dos líneas que vienen, como un sacerdote represento a ustedes ante Dios y como un rey represento a Dios ante ustedes. Entonces lo que nos vamos viendo es que el Señor ha designado una tarea muy importante para Israel. Y esto es muy importante porque si tú tienes en tu Biblia, en tu repertorio bíblico, tú puedes darte cuenta que en Génesis nosotros encontramos en el Edén que Dios creó al hombre y a la mujer y les dijo, los hizo a su imagen y semejanza y le dijo, fructificaos y multiplicaos y gobernad la tierra. Nota, la tarea no se ha quitado, el detalle es que no se cumple. A quienes Dios llama a cumplir esta tarea de gobernar es justamente a su pueblo. Ese llamado de someter la creación a la voluntad de Dios. Así que Dios hace un pacto con su pueblo, lo trae a su presencia para que este pueblo pueda continuar con su plan que Él ha decidido, de que personas vivan en su presencia para que lo adoren y edifiquen su reino. Ese ha sido siempre el plan. Debes de tener eso presente. Dios nos crea y escoge un pueblo para que vivan en su presencia y dominen la creación y se deleiten sirviéndolo y adorándolo. Esto es muy importante porque significa que la intención del Señor es formar un pueblo conformado por el carácter de Cristo. Y eso significa que no solamente es Israel. En el versículo 5 está implícito que Dios escoge a este pueblo de entre las naciones porque suya es la tierra. Lo que es cierto es que Dios su plan era usar por medio de Israel o usar a Israel para alcanzar a las demás naciones. Entonces, quiero que tú puedas darte cuenta lo que está ocurriendo aquí. Te lo voy a poner en esta infografía. Mira lo que tenemos aquí. En el centro está Dios. Él es el rey. En el segundo círculo están los sacerdotes. O más bien, dentro de ese primer círculo están los sacerdotes. Ellos podrían accesar, ciertas personas podían accesar a su presencia. Después de ahí tenemos al rey y al pueblo de Israel. Ellos iban a la presencia solamente por medio de los levitas. Pero en un círculo más amplio, la tarea de Israel era doble: representar a Dios ante las naciones y representar justamente a las naciones ante Dios. Eso nos habla justo de cómo el plan de Dios es formar un pueblo
que el cual viva y adore por medio de Israel. Como un escritor dice, te lo voy a poner de esta forma: Israel fue escogido no solo de entre las naciones, sino también para las naciones. Esto tiene sentido y concuerda con el pacto que Dios hizo con Abraham en Génesis 12:13. ¿Te acuerdas? Es muy famoso este texto: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dios usó a Israel para preservar a esa simiente. En diciembre estaremos hablando más de esto. Esta semilla bendita del cual vendría el Salvador. Él vino como el rey de los judíos, sí, por supuesto, pero no solo vino para los judíos. ¿Escuchaste eso? Él vino como el rey de los judíos, pero no solamente vino para los judíos. Esto explica por qué cuando Jesús va a ascender, le dice justamente a sus discípulos, ¿no? Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos. ¿A quiénes? A todas las naciones. ¿Te das cuenta de la palabra? A todas las naciones. Y esto va amarrando más cuando tú llegas a la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, versículo 9. Creo que se lo tengo aquí y quiero que observes esto. Nota lo que dice Pedro. Esto dice, camina, siguiente: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio. Primera de Pedro, por favor, Peter. Primera de Pedro 2:9, ahí está. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. ¿Te das cuenta que son las mismas palabras que leímos en Éxodo? Pero ahora lo está aplicando a la iglesia y nota cómo termina: a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. No sé si todo eso empieza a hacer clic en tu cabeza, pero quiero mostrarte. Yo crecí creyendo que nosotros éramos como platos de segunda mesa. ¿No te pasó eso? Como que Dios tenía la opción A con Israel y nosotros éramos la opción B. Si no jalaba con Israel, vamos con ustedes. No necesariamente, eso no es así. Dios no trabaja con plan B y plan A. Dios siempre es plan A. Entonces, te lo quiero poner de esta forma. Nota: el propósito eterno de Dios no era formar un pueblo conformado por una etnia o por una raza, sino conformado por el carácter de Cristo. Eso reafirma nuestra tarea. Nosotros somos un reino de sacerdotes. Tenemos la tarea de adorar a Dios con nuestras vidas, pero a la vez tenemos la tarea de representar a Dios a los no creyentes para que vengan y conozcan. Quiero mostrarte cómo queda la infografía. Mira esto. ¿Te das cuenta que eliminamos un círculo? Porque ahora el pueblo accesa a la presencia por el único intermediario, que es Cristo. Y nosotros tenemos entrada libre. Y el llamado de Jesús a su pueblo del pacto es que éste sea luz y sal en medio de la oscuridad. Y cuando esto ocurre, algo maravilloso pasa. No solamente tú cumples con tu tarea, ¿sabes? Sino que Dios alcanza más personas por medio de ti. Te lo quiero poner en este ciclo. Mira, nota que somos reyes y sacerdotes. Somos llamados a adorar a Dios y a vivir en su presencia, justo lo que estamos haciendo hoy. Y cuando adoramos, representamos a Dios en todas las áreas de nuestras vidas, en el trabajo, en la oficina, en la escuela, en la casa, donde quiera que hagas eso. Y Dios va a usar eso donde tú vivas y prediques el evangelio para que ganemos más personas para Cristo. Y mientras más personas son ganadas para Cristo por medio del evangelio, entonces más adoradores hay.
Y esos adoradores representan a Dios y más personas creen en Cristo. ¿Te das cuenta de eso? Y a esto es lo que nosotros, los teólogos llamaban como el sacerdocio universal de los creyentes, donde tú, mi hermano, todos los que estamos aquí y creen en Cristo, somos llamados a vivir y a dar testimonio del poderoso evangelio de Jesucristo que nos trae para vivir en su presencia, y al vivir en su presencia somos transformados. Y estás pensando, ¿y cómo se traga todo esto en la vida práctica? Bueno, porque esto define la forma en la que te levantas día a día. Lo que te motiva a levantarte cada mañana para ir al trabajo, ¿sabes? Para ir a la escuela. Lo que te mantiene enfocado cuando estás cansado, cuando estás desanimado, cuando estás afligido, cuando estás frustrado en medio de la rutina. Lo que te anima y te da la convicción de que debes seguir siendo responsable en medio de circunstancias hostiles. Lo que te motiva es tu identidad como parte del pueblo del pacto, de que has sido llamado para adorarle y para representarlo allá donde está. Y eso es una verdad poderosa que muestra el poder del evangelio para darnos lo que necesitamos para ser fortalecidos, para mantenernos enfocados y poder levantarnos mañana lunes con este enfoque de ir y vamos. Somos reyes, somos un reino de sacerdotes. Así que no sé cómo viniste hoy, no sé cómo estás, no sé cómo te vas, pero si algo anhelo es que tú puedas tener este convencimiento de que Dios se relaciona contigo por medio de pacto, para que habites en su presencia, te deleites en Él, para que el ser pueblo valioso moldee la forma en la que enfrentas tus dificultades, y el ser un reino de sacerdote te capacite día a día, te dé el ánimo que necesitas para levantarte e ir tanto en casa, en la escuela o en el trabajo, y cumplir, representarlo a Él mientras que adoras a Él. Si tú no estás cumpliendo con eso, pídele perdón al Señor. Si tú todavía no entiendes cómo es eso, acércate con nosotros. Y si tú estás viviendo eso, cobra más ánimo para entonces hacerlo. Acompáñame a orar entonces. Señor,